Desde las montañas agrestes de Badiraguato, Sinaloa, entre la tierra rojiza y el sol inclemente, un niño que apenas conocía el sabor de la saciedad sembraba amapola. Ese niño, que caminaba descalzo entre los surcos de pobreza y olvido, estaba destinado a convertirse en el criminal más infame e icónico del planeta. Pero la pregunta que aún resuena en los pasillos del poder y en los callejones oscuros de la historia es una que va más allá del hombre mismo. ¿Fue Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, el Chapo, un simple narcotraficante ambicioso, o fue en realidad la pieza clave y visible de una maquinaria oscura infinitamente más grande y compleja? Un peón consciente en un tablero de ajedrez geopolítico, donde las piezas blancas y negras se confunden en una sola sombra. Bienvenidos a un viaje a través del espejo, a las profundidades de una historia que creemos conocer, pero que guarda secretos que desafían la narrativa oficial. Suscríbanse a este canal, porque lo que están a punto de escuchar no es solo un recuento de hechos, es una inmersión en el lado más oscuro del poder. Compartan este episodio, coméntenlo, únanse a nuestra comunidad de investigadores de lo oculto, porque cada like, cada suscripción, nos permite ahondar más en los misterios que otros prefieren dejar enterrados. La historia comienza en La Tuna, una aldea perdida en la sierra, donde el futuro era un lujo que pocos podían permitirse. La pobreza no era una condición, era una sentencia. Para un joven Joaquín, el camino estaba marcado por la necesidad más básica. Sus primeros pasos no fueron en el narcotráfico, sino en la supervivencia. Cultivaba marihuana y amapola no como un acto de rebeldía, sino como uno de existencia. Era el jornalero de su propio destino, arando un campo que ya estaba minado por el abandono del Estado, pero su ambición era un fuego que la miseria no podía apagar. Pronto, dejó de ser un campesino para convertirse en un hombre de confianza, un operativo en ascenso dentro de un sistema que comenzaba a tejer sus redes en la sombra. Esa sombra tenía un nombre en la década de los 80, el Cártel de Guadalajara, una alianza de titanes del crimen que operaba con una impunidad casi absoluta. Miguel Ángel Félix Gallardo, el padrino, el cerebro político. Rafael Caro Quintero, el operador visceral. Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, el estratega. Y entre ellos, un joven Joaquín Guzmán, ávido por aprender, por ascender, por comprender las complejas dinámicas de un negocio que se alimentaba de los deseos prohibidos de una nación vecina. El Chapo no era el jefe, pero estaba en la sala donde ocurría todo. Absorbía cada lección, cada conexión, cada soborno. Fue la escuela superior del crimen, y él, su estudiante más aplicado. Pero todo imperio construido sobre la arena se cae. El asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, fue el terremoto que fracturó la placa tectónica del narcotráfico en México. La presión internacional se volvió insostenible. Los capos cayeron uno tras otro, y en el vacío de poder, en lugar de un colapso, surgió una fragmentación. De los escombros del Cártel de Guadalajara, como un fénix oscuro, emergió una nueva entidad, más descentralizada, más resiliente y más violenta. El Cártel de Sinaloa. Y al frente de una de sus facciones más poderosas estaba el antiguo alumno, ahora listo para dar su propia clase, Joaquín Guzmán Loera. Los años 90 fueron la forja de un imperio. Mientras el mundo celebraba el fin de la Guerra Fría, el Chapo libraba la suya propia, una guerra caliente y silenciosa por las rutas de la cocaína, por los cielos y los mares de la marihuana, por los desiertos de la heroína. Su genio no era solo violento, era logístico, estratégico, visionario. Entendió que el poder no se sostenía solo con fusiles, sino con alianzas. Tejió una red meticulosa que conectaba las junglas de Colombia con las calles de Chicago. Controlaba puertos, aeropuertos, fronteras, pero su verdadera obra maestra, la que lo elevaría a la categoría de leyenda criminal, se estaba construyendo bajo tierra,
lejos de las miradas de los satélites y los agentes. Era el arte de lo invisible. El arte de los túneles no eran simples agujeros en la tierra. Eran obras de ingeniería subterránea que rivalizaban con los proyectos más ambiciosos de cualquier gobierno. Túneles con ventilación forzada, con luz eléctrica, con rieles para el transporte rápido de mercancías. Algunos, tan largos que recorrían más de 1 kilómetro bajo la frontera más vigilada del planeta, emergiendo en almacenes secretos en el lado estadounidense. Eran la materialización de su ingenio, un desafío directo y burlón a las agencias de inteligencia. ¿Cómo era posible que semejantes obras faraónicas pasaran desapercibidas? La respuesta no estaba bajo tierra, sino en las oficinas con aire acondicionado de las instituciones. Porque el verdadero poder del Chapo no residía en sus túneles o su mercancía, residía en su nómina. Una lista interminable de nombres que incluía a policías municipales, agentes federales, mandos militares, jueces, fiscales, y llegaba hasta las esferas más altas de la política mexicana. El sistema no luchaba contra el cártel de Sinaloa. El sistema estaba infectado por él. Era una simbiosis macabra. El narcotráfico era la economía paralela de México, y el Chapo, su director ejecutivo más eficiente. Sobornos que se repartían en maletas de efectivo, en resorts de lujo, en cuentas bancarias en paraísos fiscales. Cada arresto evitado, cada operativo frustrado, cada fuga imposible, era la prueba de que el Estado mexicano tenía dos corazones. Uno que pretendía latir por la ley y otro, mucho más fuerte, que latía por el dinero del narco. Y fue en este teatro de lo absurdo donde se escribieron los capítulos más increíbles de su vida. La primera captura en 1993, en Guatemala, tras el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Un evento tan confuso que aún hoy está plagado de teorías y sombras. Fue encarcelado, pero su condena fue una farsa. Desde el penal de Puente Grande, en Jalisco, siguió dirigiendo su imperio con total impunidad, hasta que llegó el momento de la fuga, enero de 2001. La fuga que lo convirtió en un mito moderno. Escondido dentro de un carrito de lavandería, rodando tranquilamente por los pasillos de la prisión de máxima seguridad, burlando a todos. Un escape tan simple que era genial, pero esa simpleza escondía una verdad profunda. Nadie escapa de una prisión así, sin que los guardias estén mirando para otro lado, o mejor aún, recibiendo una orden de hacerlo. 13 años de fuga, 13 años en los que su leyenda creció hasta lo estratosférico. Se convirtió en un fantasma que todo el mundo veía pero nadie podía atrapar. Hasta que en 2014, en Mazatlán, tras una cacería épica, fue capturado de nuevo. El gobierno mexicano respiró aliviado y mostró al capo como un trofeo. Pero el Chapo solo tenía una respuesta para esa arrogancia. Otra fuga. La fuga definitiva. La del cine. Julio de 2015. Desde el penal del Altiplano, la prisión más segura del país, se esfumó. ¿Cómo? Por un túnel. Pero no cualquier túnel. Un pasaje de 1.5 kilómetros de largo, excavado con precisión milimétrica para term justo debajo de la regadera de su celda, con iluminación, ventilación y hasta una motocicleta adaptada sobre rieles para transportar material y personas. Fue un acto de pura provocación, un mensaje claro al mundo. Sus ingenieros podían construir algo que el gobierno ni siquiera podía imaginar. Era más que un escape, era una declaración de poder omnipotente. Pero toda leyenda tiene su fin, o al menos, esa es la versión oficial. Su caída final llegó en 2016, no por un operativo policial impecable, sino por su propia vanidad. La búsqueda de una historia cinematográfica lo llevó a reunirse clandestinamente con la actriz Kate del Castillo y el actor Sean Penn. Esas comunicaciones fueron su talón de Aquiles, rastreadas por inteligencia estadounidense hasta su escondite en Los Mochis, Sinaloa, donde tras un violento enfrentamiento, fue capturado por última vez. Esta vez, no habría más oportunidades. México
Herido en su orgullo y presionado por su vecino del norte, decidió deshacerse de su problema más famoso. La extradición a Estados Unidos en 2017 fue el punto final aparente. En una corte de Brooklyn, Nueva York, el mito fue desmantelado metódicamente. Durante su juicio, el mundo escuchó el testimonio de sus ex socios, de sus amantes, de sus pistoleros. Se revelaron detalles escabrosos: sobornos de millones, contabilidades meticulosas, ejecuciones brutales y una red de corrupción que parecía no tener fin. Fue condenado a cadena perpetua más 30 años y encerrado en la prisión de ADX Florence, en Colorado, la tumba de cemento y acero de donde es virtualmente imposible escapar. La justicia, se dijo, había sido servida, pero detrás del hombre queda el mito. Y detrás del mito, la conspiración. El Chapo se convirtió en un producto cultural, corridos que cantaban sus hazañas, reales o exageradas, rumores de una vida de excesos, de fiestas épicas, de lujos beyond comprehension. Se convirtió en un Robin Hood perverso para algunos, en el diablo personificado para otros. Pero esta narrativa, convenientemente simplista, oculta las preguntas incómodas. ¿Era él realmente el cerebro absoluto, o solo el capataz más visible de un consorcio criminal mucho más grande y anónimo? ¿Quién se benefició realmente de su operación durante todos esos años? Aquí es donde la historia oficial se agrieta y dan paso a los susurros en los pasillos, a las teorías que pocos se atreven a vocalizar. Hay quienes sugieren que el cártel de Sinaloa, en su apogeo, operaba bajo una suerte de pacto de no agresión con el gobierno mexicano e, increíblemente, con agencias estadounidenses. La teoría es perversa pero persistente. Era el monstruo controlable, el cartel que garantizaba un flujo de drogas estable y, crucialmente, mantenía a raya a sus rivales más violentos e impredecibles, como el cártel de los Zetas o el cártel de Jalisco Nueva Generación. ¿Fue el Chapo, entonces, un socio estratégico en la sombra para mantener una cuota de paz sangrienta? Su captura definitiva en 2016 no fue casual. Coincidió con un momento de enorme presión política para el gobierno de Enrique Peña Nieto. Acosado por escándalos de corrupción y una crisis de credibilidad, ¿fue el Chapo el chivo expiatorio perfecto, el trofeo que demostraba que el gobierno estaba ganando una guerra que everyone sabe que no se puede ganar? Su extradición rápida a Estados Unidos fue una forma de silenciar para siempre a un hombre que podría haber revelado secretos demasiado oscuros, nombres demasiado altos, conexiones demasiado profundas desde el estrado de la corte. La reflexión final es inquietante. Miramos las fugas imposibles, la impunidad de décadas, la construcción meticulosa de un imperio ante las narices de las autoridades, y debemos preguntarnos: ¿fue todo esto únicamente el mérito del ingenio criminal de un hombre de la sierra? ¿O cada fuga, cada soborno, cada túnel imposible fue en realidad una prueba más, una evidencia incontrovertible de que el sistema entero, el aparato completo del Estado, estaba y quizás todavía está podrido desde sus cimientos más profundos? El Chapo está encerrado en una celda hipermax, sí. Pero la maquinaria que él ayudó a perfeccionar, esa maquinaria sigue funcionando. Y la pregunta que queda flotando en el aire, en la oscuridad conspiradora, es simple y aterradora. Si él era solo un engranaje, ¿quién está manejando ahora la máquina?